Como sabéis, esto es una iniciativa del Grupo de la Izquierda Europea ligada a la Comisión de Desarrollo. Yo coordino justamente esa comisión y nuestro interés era poder hacer, ya que vamos más o menos concluyendo un poco también la legislatura, intentar hacer un balance de dónde nos encontrábamos. Hay que decir que este evento que tenemos por la mañana también luego lo tendremos a las 6 de la tarde en la Casa de las Asociaciones Internacionales, donde participarán también activistas locales y donde hemos intentado darle también un aspecto un poco más militante, un poco más nuestro, ¿no? Menos Parlamento Europeo. Y ambas actividades intentan generar un espacio de encuentro, intercambio sobre las diferentes crisis que afectan al mundo, pero especialmente con una mirada al sur global, y hacerlo desde nuestro punto de vista, desde un enfoque bastante particular. Nuestra intención es siempre abordar esta crisis multisistémica en la que nos encontramos desde una forma holística, estructural y crítica, analizando evidentemente sus causas, pero también sus responsables, que es un elemento fundamental, con una mirada política y transformadora, ¿no? Nos parece muy interesante esto, porque es curioso que a veces en el Parlamento Europeo se te diga que no se puede mirar la política del desarrollo desde una mirada política. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Si no estamos haciendo política, ¿no? ¿Sabes? Claro, pues nosotros hacemos política, nos enorgullecemos de hacerlo, de tener una mirada política sobre las cosas, pero también una mirada transformadora justamente sobre la política y las políticas de desarrollo, ¿no? Buscando conexiones que nos parecen fundamentales entre esas crisis, entre las crisis, pero también entre sus resistencias, y por qué no decirlo, de cómo de esas resistencias también emanan alternativas. Que yo creo que esto es una cuestión fundamental, no solo ver la crisis, no ver solo la resistencia, sino poder aportar alternativas, aportarlas de una manera internacionalista, y aunque nos encontremos justamente en el Parlamento Europeo, ¿por qué no decirlo también con un protagonismo desde el sur global, ¿no? Y por eso justamente la mesa que queríamos y que hemos construido hoy aquí. Porque nuestra intención es huir de esa mirada hegemónica que normalmente prioriza estos enfoques técnicos que dicen que no son políticos, pero son profundamente políticos, que intentan parcelar la crisis, que no problematizan sus causas y que únicamente buscan poner parches sobre las consecuencias que sus mismas políticas generan, ¿no? Yo creo que es un elemento para nosotros muy importante. De hecho, esta mañana el foco lo vamos a poner en analizar esas interconexiones entre crisis, entre el papel que juega la Unión Europea. Yo creo que no podíamos obviarlo, tanto en cuanto estamos en el Parlamento Europeo, en el diseño y aplicación justamente de sus políticas exteriores, del impacto que tienen y cómo son percibidas también desde el sur global, ¿no? Lo digo porque normalmente siempre falta en este espacio, en estas moquetas, muchas miradas desde el sur global y cómo se ven y cómo impactan esas políticas que muchas veces, iba a decir, desarrollamos aquí, ¿no? Se desarrollan unos podríamos decir, edificios más para allá en la Comisión, porque es verdad que el Parlamento tiene mucho menos poder sobre todo esto que la Comisión, que sería como nuestro ejecutivo, pero que también debatimos y en cierta medida avalamos desde el Parlamento Europeo. Y por eso, justamente, para tener ese protagonismo también del sur global, tenemos una mesa donde hemos hecho el esfuerzo para que pudieran venir personas de 4 continentes. Nosotros hemos hecho un esfuerzo económico, pero que a quien hay que reconocerles el esfuerzo es a los que se han metido varias, por no decir días de viaje, justamente para estar aquí y compartir este espacio con nosotros, ¿no?
Antes de empezar y dar paso a la mesa, en modo de introducción, yo quería hacer un pequeño y breve análisis de cómo vemos nosotros la crisis, cómo vemos las políticas de desarrollo de la Unión Europea, esa interconexión de la que hablábamos antes, a modo de introducción, y luego pues iré dando paso a la mesa, que presentaré uno a uno, porque si presento todos al principio, normalmente luego nos olvidamos de quién va a hablar, entonces prefiero ir una persona por persona, ¿no? Yo creo que el primer elemento que yo quería abordar es el concepto mismo de crisis, ¿no? En un momento que parece que desde el 2008 no hemos dejado de tener crisis, ¿no? Y donde las crisis ya no son solo en el sur, sino que también parece que llegan al norte, ¿no? Es interesante eso, ¿no? La pandemia, la guerra, la militarización, la emergencia climática, la crisis energética, ¿no? El precio y el aumento del precio de los alimentos, la trampa permanente de la deuda, en donde hemos visto que ya no solo podemos hablar de la trampa de la deuda externa, sino que incluso en el norte hemos visto justamente esa misma camisa de fuerza en la que se ha construido y sobre la que se construye la deuda, ¿no? Una crisis que además de multidimensional es permanente y global. Y yo creo que esto es otro elemento fundamental, lo que nos invita a pensar en cierta medida que ya no solo son inevitables estas crisis, sino que en cierta medida estas crisis, esta conjunción de crisis, son una necesidad del propio capitalismo como una manera de reproducirse ante una crisis constante del propio modelo capitalista, ¿no? Yo creo que esto es un elemento muy importante para nosotros, porque dependientemente de su naturaleza concreta, nosotros entendemos que la crisis es performativa. O sea, la crisis también genera una manera de ver el mundo, ¿no? Genera un marco de excepcionalidad, de doctrina del shock permanente, que funciona como pretexto para tomar decisiones extraordinarias. Yo no sé si es una percepción muy propia, pero parece que siempre estamos como ante momentos históricos, ¿no? Y cada vez que superamos un momento histórico, llega un momento histórico aún mayor, ¿no? De la pandemia, de repente la guerra, o sea, y todo esto son grandes excusas como doctrina del shock para aplicar unas políticas que sin esa coartada serían muy difíciles de aplicar y de vender a la propia opinión pública, ¿no? Una auténtica doctrina del shock del capitalismo, una excusa para acelerar reformas al servicio de una minoría peligrosa y en detrimento de los intereses de las mayorías sociales y también, por qué no decirlo, del propio planeta, ¿no? Yo creo que esto es un elemento fundamental, porque creemos que es importante introducir este elemento de excepcionalidad permanente en el momento de desorden global y de reajuste geopolítico en el que nos encontramos, porque entendemos que a partir del 2008 podemos hablar de la conclusión de esa fase del neoliberalismo conocido en cierta medida como una globalización feliz, ¿no? O neoliberalismo progresista, que se ha hablado por algunos autores y sobre todo autoras, ¿no? Como Nancy Fraser, pero en donde pues prácticamente parecía que se cumplía ese elemento de Fukuyama del final de la historia, ¿no? Ya no había tensiones, ya era todo perfecto. Bueno, pues parece que esa globalización feliz desapareció. Ese capitalismo con rostro humano del que nos hablaba Sarkozy, lo que verdaderamente nos ha mostrado es el verdadero rostro del capitalismo, ¿no? Y yo creo que es interesante, y nos lo ha mostrado no en el sur, que llevaban viendo su verdadero rostro mucho tiempo, sino también en el norte, donde también se empiezan a construir varios sures, ¿no? Y yo creo que esto es una lectura también fundamental. Y podemos asistir a lo que sería la creación de un neoliberalismo cada vez más autoritario,
¿no? De unas políticas cada vez más autoritarias, de un resurgimiento de los autoritarismos a nivel global, en donde también, ¿por qué no decirlo?, esa reacción global de la extrema derecha está muy vinculada a esos procesos también de neoliberalismo autoritario. Porque empezamos a asistir también a una crisis de la gobernanza neoliberal tal y como la habíamos encontrado. Una profunda crisis de las instituciones multilaterales y un auge de la multipolaridad con viejas y nuevas potencias justamente emergentes. Yo recuerdo cuando nos movilizábamos contra la OMC. Ahora prácticamente ya nadie se acuerda de la OMC. ¿No? Es curioso cómo van también cambiando el propio movimiento antiglobalización, en donde algunos nos criamos como militantes, ¿sabes? Ha cambiado totalmente de paradigma. Y yo creo que eso es fundamental porque vemos que esos imperialismos emergentes y viejos también imperialismos están disputando el mundo otra vez en un proceso de recolonización, de aumento justamente de las tensiones geopolíticas, del extractivismo, de la agresividad comercial, de un neocolonialismo justamente que está profundamente vinculado con la emergencia climática y con la crisis ecológica de un planeta finito. Y yo creo que ahí es donde también surgen todas esas tensiones de ese neoliberalismo autoritario. Porque en cierta medida, y vuelvo sobre ello, la crisis es un pretexto para acelerar las agendas y para reordenar también la gobernanza global. Porque estamos en un momento, en un interregno, en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Y estamos viendo sus monstruos. Estamos viendo justamente esos monstruos en donde el poder corporativo intenta capturar todos los espacios de poder mundial en recomposición para reorientarse en esta nueva gobernanza global. Lo vimos con la gestión de la propia pandemia, cómo las empresas farmacéuticas se sentaban en la mesa de la gobernanza mundial, cómo las propias empresas multinacionales chantajeaban a países soberanos con el tema, con la cuestión de la vacuna. Incluso llegaron a pedir a países del sur elementos de soberanía estratégica para esos propios países como aval para el pago de las vacunas. Y eso fue un elemento que es un cambio claro también de paradigma que nos parece fundamental. Y es que en cierta medida el neoliberalismo siempre ha sido eso, con diferentes rostros. El asalto a las instituciones públicas por parte de las fuerzas privadas del mercado, del poder corporativo, ¿no? Y esto no es casual. A finales del 2022 concluyó el 50 aniversario del discurso de Salvador Allende, justamente alentando sobre el peligro del poder corporativo en Naciones Unidas. Unos meses después le dieron un golpe de Estado. Yo creo que es interesante tenerlo en mente, ¿no? Y ver cómo la violencia de ese poder corporativo no es nueva, ni muchísimo menos, sino que es bastante vieja en ese sentido, ¿no? Y hay que ver cómo todo esto afecta a las propias políticas de desarrollo que, al menos en Europa y concretando en la Unión Europea, están inmersas en un profundo proceso también de transformación. Sin ir más lejos, lo hemos visto justamente en esta legislatura, en donde se han puesto en marcha nuevos instrumentos de la acción exterior europea, como el INDICI, la nueva estrategia para África, o la nueva propuesta del Global Gateway de la Comisión Europea, que es un intento de disputarle la cuestión de la ruta de la seda también a China en esta competencia interimperialista, ¿no? En donde vemos cómo la política del desarrollo, además es muy curioso, yo siempre lo hablaba con Gonza, ¿no? La gente que venimos a veces, que hemos venido del tercer sector, siempre decíamos que había que tener una coherencia entre las políticas exteriores y la política de desarrollo, ¿no? Bueno, por fin se ha encontrado esa coherencia entre la política exterior de la Unión Europea y la política de desarrollo.
El problema es que la política de desarrollo se ha subordinado justamente a la política exterior y comercial de la Unión Europea, y ahí han encontrado ellos su coherencia, ¿no?, de las políticas de desarrollo, donde totalmente la política de desarrollo de la Unión Europea queda totalmente subordinada a las políticas comerciales y a las políticas del servicio exterior de la Unión Europea, o por qué no decirlo, al control migratorio, con la condicionalidad justamente de las políticas al desarrollo, al control migratorio, en donde por primera vez en el INDICI se impone al menos un 10% de la condicionalidad de estas ayudas al control migratorio, con el impacto que está teniendo, por ejemplo, en países de África, ¿no? Yo creo que la cuestión no solo de migratorio, de la acaparación de recursos, de inversiones, las intervenciones militares están marcando justamente la agenda de desarrollo, y yo creo que incluso está impactando en la propia Comisión de Desarrollo de este Parlamento, que va camino de convertirse en una subcomisión del Parlamento ante la cada vez menos competencias que tiene, y sobre todo su subordinación constante a lo que sería la política exterior o a la política de comercio. La verdad, no quiero seguir aburriéndoos con más malas noticias sobre cómo está la situación internacional. Yo creo que hay que mirar también que están surgiendo muchas resistencias, fundamentalmente en el sur global, aunque también vemos, podríamos decir, algún brote verde en el norte. Es interesante, sobre todo, ver cómo esas resistencias también plantean alternativas y están construyendo alternativas, como decíamos, en el movimiento antiglobalización, de lo local, pero también a lo global, y eso es lo que estamos buscando también con esta mesa, ¿no? El conectar esas resistencias, esas alternativas que están emergiendo localmente, pero que también tienen que tener una conexión global. Y por eso termino aquí dando otra vez las gracias a Fabio Amato y a Gonzalo Donaire por organizar el evento por parte fundamentalmente de The Left, a las compañeras también de Diego y Marta de nuestro equipo que han colaborado.